Ey, señores, ya nosotros estamos de vuelta aquí en El Sapo en la Sopa, sí, de vuelta. Recordarte que estamos en sintonía aquí en Full 94.1 FM. Si te vas de la región del Cibao, óyeme, descarga la aplicación de TuneIn. No salga del Cibao sin descargar la aplicación de TuneIn para que disfrutes de toda nuestra programación. De la misma manera, en Google tú puedes escribir Full 94.1 FM. Ahí también, no solamente El Sapo en la Sopa, la programación completa de Full 94. Estamos en las redes sociales. Ahí tú entras como El Sapo en la Sopa en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Activa esa campanita y vete la entrevista completica, porque a ustedes les gusta atacar mucho por los cortes de las redes sociales. Y recuerden que eso es un fragmento, eso es un cortecito de 1 minuto y medio, 2 minutos que se suben a las redes sociales. Usted no puede empaparse de todo lo que se dice aquí en 1 hora enterita con 2 minutos. Vea toda la programación, disfrútese la completa. Si ese corte de las redes sociales le creó, le chocó, le dio un poquito, qué sé yo, de picadura de mosquito, dígale, me voy a dar la oportunidad, déjame irme por ahí YouTube y ahorita opino. Claro, verificas el contenido y luego te vas a las redes sociales y opina. ¿Por qué no lo hagan así? Porque ustedes están fuertes y chismoso, muy chismoso, pero está bien, síganse desahogando. Señores, es Navidad y en temporada navideña nosotros tenemos que hablar de familia, tenemos que hablar de reuniones, de abrazos, de besos, pero también de esos que ya no están en nuestra mesa, que se van, que esa silla tú la ves vacía y a veces tú quisieras ponerle el plato, o de esos momentos donde tú quieres llevar flores y tú vas y te sientas en una sillita y tú le dices, mira mami, hoy yo quiero hablar contigo, mira papi, hoy yo quiero sentarme aquí a tu lado. Es 24, es 31, a veces ni siquiera hambre te da. Y tú dices, yo voy para un cementerio, yo voy a sentarme aquí porque aunque tú no estés, yo siento que te necesito. Con mami y con papi nunca se deja de hablar, eso siempre están. Lo mismo pasa con los hijos. A veces uno tiene la idea de que el hijo tiene que irse de último, pero pasan acontecimientos. Y si tú eres de esos que estás en Navidad, que tienes ese nudo en la garganta y que tú no, oye, que no te pasa nada, porque estas fechas son felices para unos, pero también tristes para otros. Hoy yo traje una persona que es experta en hablar sobre estos temas de alimentarte, de darte ese abrazo, ese apapacho. Hoy nosotros vamos a hablar de luto, vamos a hablar de crecimiento personal, vamos a hablar de un libro, vamos a conocer todo este tema, pero también, óyeme, no te me muevas de ahí, porque hoy, papá Dios te trae algo muy lindo. Hoy yo cuento con la presencia de Arlenis Nicasio. Ella es la directora ejecutiva de Fuente de Luz. Hola, ¿cómo te sientes? Hola, gracias por la invitación. Yo me siento muy bien, bendecida, gracias a Dios, y la oportunidad de poder llegarles a más personas a través de ustedes. ¿Cuál es la manera más aceptada de yo tener un acercamiento hacia alguien que está pasando por un momento complejo de su vida? No decirle de que no llore, no esto, no aquello, porque a veces yo no encuentro, yo te veo llorando, yo te veo desesperada, pero yo quiero darte apoyo y si no sé cómo apoyarte, ¿cuál sería la manera correcta? El mejor apoyo es el silencio. ¿Es verdad? Sí, realmente debemos ser empáticos. Una palabra tú no sabes cómo el otro la va a recibir porque está lidiando con emociones, está lidiando con temas complejos que solamente él o ella sabe lo que está viviendo en ese momento. Por eso un abrazo, estar en silencio, la presencia en sí, unas coronas florales es un gesto. Creo que dicen más que decir lo siento mucho o de decirle mira, tenía que pasar, el plan de Dios es perfecto. La realidad es que no, eso no lo sabemos y debemos ser empáticos y solidarios en ese momento tan difícil. Arleni, ¿y si hago silencio y esa persona entiende que posiblemente yo no le estoy dando apoyo? El gesto vale más que las palabras. Apréndete eso siempre, y es una de las reglas en el proceso del duelo, de que el otro no va a entender que tú no le estás dando el apoyo por hablar.
El apoyo viene por tu estar presente, el tú buscar una botellita de agua, el tú recibir las personas que están visitándoles, el tú poder buscarle un plato de comida para ¿verdad?, tener más energía en ese proceso tan complicado. Entiendo que eso es un gesto de tú demostrar tu apoyo, más que decir, mira, estoy aquí presente. Y también un tema que me encantaría, ¿verdad?, ponerlo sobre la mesa, la conciencia del visitante. Esto no es un evento social, parece un evento social, tienen muchas reglas de etiquetas y protocolos similares, pero no lo es, porque hay un dolor, hay un desapego, hay un duelo que se está cosiendo en ese proceso. Entonces debemos ser muy empáticos, debemos ser respetuosos, debemos ser solidarios, y la manera correcta de serlo, o que más bien yo recomiendo, es estar presente sin hablar. El tema de llorar, muchas personas entienden que si no llora una persona es porque está bien, porque está funcionando perfectamente. Entonces, si no te veo lágrimas, tú no estás sufriendo por esa pérdida. Para nada, porque cada duelo es distinto. Cada persona vive su duelo de una manera totalmente distinta. Eso de uno sentirse juzgado por ser atípicos, porque vuelvo y te repito, eso es un espacio muy íntimo, son emociones que tú estás viviendo. No necesariamente quiere decir que tú no estás triste, que tú no lo querías o no la querías. Al contrario, cada quien vive su duelo a su manera. Puede que cuando ya todo el mundo se haya retirado, se tranque en su habitación y sea a llorar por días, pero esa es la manera que ha elegido de cómo descargar todas esas emociones. Así que no se sienta juzgado, sea lo que usted entienda que puede permitirle vivir ese momento. Y cuando te hablo de no hablar, de no expresar palabras, yo me refiero a ser prudente, porque yo puedo perfectamente prepararte una carta y entregarte esa carta con mis sentimientos, y créeme que estoy siendo empático y también uniéndome al dolor, pero todo es un espacio, o sea, todo tenemos que verlo en el entorno. Por eso la prudencia para mí es súper importante, no juzgar, entender. Como te digo, nuevamente, para mí la empatía, o sea, hay que rayarlo hasta que se nos grabe aquí. O sea, eso no es negociable. Años atrás, ir físico a darte mi presencia y mi apoyo era fundamental. Tenemos una nueva generación que con un mensaje de texto lo resuelve todo. ¿Estás tú de acuerdo que ese sentimiento mío de acompañamiento hacia ti sea por un mensaje de texto al momento de tú perder un familiar? Pues yo no estoy en desacuerdo. La realidad es que desde Fuente de Luz nosotros proveemos a nuestros clientes de plataformas que te permiten acercar esos que están distantes. Ahora, lo que yo sí no veo bien es que si usted puede asistir, usted puede hacerse presente, pues usted solape, sustituya un mensaje con ese gesto de apoyo hacia la familia. Que son dos cosas diferentes, pero de que las herramientas tecnológicas se incorporen en el proceso de las condolencias y de poder llegar a más personas para tú recibir, y cuando tengas un espacio leer todos esos palabras de acompañamiento, pues yo no me opongo y soy partidaria de que sí, y ayuda realmente al duelo, porque cuando estás más tranquila o más tranquilo, puedes volver a revisar todos esos mensajes que esas personas allegadas pues te hicieron llegar. Aparte de que hay familias que desean que ese último día sea muy íntimo, sea muy, muy íntimo. Entonces, una herramienta tecnológica permite llevar ese mensaje a esa familia y naturalmente digerirlo más adelante. En los últimos años se ha normalizado más el tema de venderte un paquete al momento de tu fallecer sin que el otro piense de que tú lo estás matando. La realidad es que no es que sea normalizado, sino que las personas han adquirido conciencia por todas las tragedias que hemos vivido en los últimos años. Ya es algo de que no importa que tú tengas una edad X o que ciertamente tú tengas ciertas condiciones económicas, cuando te toca, te toca. Y debemos de estar preparados, porque todo el que nace vivo, viable, tiene una fecha de caducidad, y esa fecha no la sabemos.
Por eso nosotros apelamos tanto a la construcción de un legado, a dejar por escrito los valores, tu decisión, tu última voluntad, porque yo puedo salir ahora y lamentablemente tal vez no regresar, Dios lo libre, pero son riesgos que están latentes desde que tú estás vivo. ¿Para quién es más fácil venderle un paquete funerario? ¿Para una persona joven o a un envejeciente? ¿Qué tipo de cliente es más complejo? Los dos son complejos, tengo que decirte, porque ya tú estás como firmando tu sentencia, vamos a decirlo así. Pero es más fácil a un joven por el tema de la educación, por la parte generacional, que ya una persona mayor que está en otra etapa de su vida y que ve que la muerte se está acercando más. Pero al final de cuentas los dos son complejos porque no quieren tomar la decisión por un tema cultural. Por lo general, nosotros visualizamos los hombres muy tipo roca. Entonces, el hombre ¿tolera más el dolor o no lo tolera? En comparación a las mujeres y a lo que ustedes visualizan, ¿quién se maneja con más facilidad? ¿Quién puede resolver al momento de una crisis emocional de este tipo? Pues déjame decirte que la mujer... ¿La mujer? La mujer juega un papel tan importante en la familia que nosotros no lo valoramos, pero desde la óptica de la observación, porque no siempre, ¿verdad? Estoy en los servicios, estoy más en la parte estratégica, pero sí me encanta analizar la conducta del ser humano. Y la mujer juega un papel tan importante de balanza en la familia que es quien se llena de fuerzas y coraje hasta para organizar ese último adiós, y más cuando son hijos. Porque como no se lo pudieron decir en vida, no lo pudieron tal vez despedir, y aunque están muy tristes, tú sabes, ellas sacan fuerza y expresan lo que quieren. El hombre se mantiene más en una posición cerrada, como si fuera una piedra, y no avanza ni para adelante ni para atrás. La mujer saca más de abajo. ¿Tú entiendes que llorar, desahogarse, alivia más la carga y me permite seguir hacia adelante? Sí, pero eso en todos los escenarios. Inclusive cuando tú tienes cualquier tema emocional, familiar, de amoríos, cuando tú te descargas, porque llorar es una descarga. Entonces tú te sientes más alivianada. Pero también hemos implementado herramientas que son los homenajes, que nos permiten también descargar esas emociones. Ejemplo, nosotros tenemos valla de rosas, que es colocarle una rosa en el cofre del ser querido, pues eso te da como un alivio. El globo, que se ha vuelto muy popular, el globo de helio, donde se le escriben mensajes, nosotros lo llamamos mensajes al cielo. Eso tú puedes como un destello, porque tú puedes escribirle lo que tú tal vez no le dijiste a ese ser querido, y eso te conecta con la emoción. ¿El líder se nace o se hace? Muy buena pregunta. Yo entiendo que se hace. Yo siento que se hace, y me preguntarán muchos que por qué. Una cosa es que tú tengas talentos, pero si tú no lo forjas, no lo trabajas, no desarrollas esas competencias técnicas y no sigues formando esas habilidades blandas, pues no vas a llegar al punto de ser ese líder. Por eso yo entiendo que sí se puede hacer el líder, siempre y cuando tú tengas esos talentos, ese diamante sin pulir, para poder, ¿verdad?, ponerlo como una piedra preciosa. ¿Todo líder es imparable? Claro que sí, claro que sí. Y todo comienza con la mentalidad. Desde que tú trabajas tu mentalidad, automáticamente te conviertes en imparable. ¿Qué tanto cuesta cambiar esa mentalidad? ¿Cómo es el proceso? Cuesta mucho. ¿Qué tanto? ¿Cuál es el precio que se paga? Se paga un precio, y es alto el precio. La realidad es que cuando tú decides ser imparable, tú pones por encima de todos tus sueños, y a veces te dicen egoísta, pero la realidad es que no. Cuando tú pasas por esa crisis, que el otro entiende que tú solamente estás velando por tus intereses, que solamente piensas en tu futuro, llega a un punto que cuando pasas esa curva, pues te das cuenta que si tú estás bien, todo tu alrededor está bien.
Y algo que a mí en lo personal me pasó es que yo en mi proceso de crecimiento, de querer formar esa líder, pues toqué muchas puertas a muchos profesionales, pero al final yo no entendía. O sea, todo ese contenido, cuando empecé a digerirlo y lo empecé a ver en la práctica, cómo esos conocimientos los podía poner en acción, pues ahí me di cuenta de muchas cosas, de que al final de cuentas tú puedes recibir toda la información, pero si tú no tienes un propósito claro en la vida, no te va a servir para nada. ¿Cuándo ser egoísta es bueno? Cuando no afecte a los demás. Y tú dirás, ¿cómo? Bueno, si yo estoy bien, los demás también van a estarlo. Algo que a mí me pasa en lo particular es que yo tengo que sacrificar tiempo de mi familia para poder dedicárselo a mis estudios, porque sigo estudiando, a mi trabajo, a mi gente en la empresa, y tú dirás, no, pero tu hija está primero. Ella va a entender que yo, neutralizando todas estas áreas de mi vida, voy a poder darle tiempo de calidad, y menos es más. Entonces ahí tú puedes tener una diferencia entre cuando pensar en ti no es malsano. Igual, por ejemplo, tú puedes tener una actividad con tu esposo, o tu esposo quiere que ustedes se vayan de fin de semana, pero tu cuerpo te pide descanso. Él debe de entender que si tú no te has descuidado en las otras áreas, es momento para ti. ¿Cuándo tú dejaste de sabotearte y comenzaste a pensar en ti? Bueno, ¿cuándo? A cada rato me pasa que todavía me saboteo, porque eso hay que seguir trabajando en la mente. Pero sí, yo entiendo que hace como unos 3 años, más o menos, siéndote muy transparente, entendí que ya no me saboteaba y no sentía culpa, porque hay un tema de culpa que juega dentro de ti, juega en contra de tu mentalidad, y que afecta tu rendimiento y el rendimiento de tu equipo. Señores, hace rato que comenzamos a hablar del libro, hasta el nombre se lo hemos dicho sin usted darse cuenta, porque estamos hablando de cero a líder, y es el libro de Arlenis. Aquí usted se le va a dar todas las informaciones para que usted lo adquiera, para que usted lo compre. Pero Arlenis, mira, ser líder, ser cabeza no es fácil. Todos los tallazos van para allá arriba. Entonces, ¿cómo trabajo desde el liderazgo funcional, efectivo, pero al mismo tiempo con todo un equipo? Porque a veces hay inconformidad de una esquina, de otra esquina. A los líderes siempre hay cuchicheo, que no me gusta, que la jefa viene a mandar, que viene esto. Pero también lo que viene de arriba, o sea, tú recibes fuego tanto por arriba como por abajo. ¿Cómo tú manejas eso? Bueno, mira, no es fácil, porque si te digo que sí que es fácil, te voy a mentir. La realidad es que ahí voy al punto 1. Cuando tú te conoces tú misma, cuando tú sabes cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuando tú estás claro el norte, hacia dónde va. O sea, yo siempre he estado claro que yo quiero estar aquí. Entonces, ¿qué me cuesta estar ahí? ¿Y qué yo tengo que hacer para estar en esa posición? Entonces, ahí empiezo y digo, bueno, en el ámbito familiar, porque hay que ver la vida triangular, tú tienes la familia de un lado, la parte espiritual y la parte profesional, y en el centro estarías tú, o sea, yo. Cuando tú ves la parte familiar y tú dices, ok, mi familia necesita tiempo de mí, necesita afecto, una serie de complementos que, ¿verdad?, requiere toda familia. Cuando en la parte espiritual tú necesitas mantener esa energía viva, todo se traduce al final en tiempo, en la mentalidad, en tu poder conectar. Entonces, cuando tú estás ya en la parte profesional, que va a tener arriba satisfacer esas necesidades de los dueños, pero la parte de abajo de todo el bien común, todos esos colaboradores, pues si alineamos el propósito de lo que ellos quieren y lo que quieren arriba, no hay forma que no fluyan las cosas. Y aunque la realidad es que yo no voy a poder satisfacer a todo el mundo, pero al tener un propósito alineado, su propósito personal con el propósito de la institución, todo lo demás que esté fuera de ese propósito
para mí no importa. ¿Qué yo puedo encontrar en tu libro que me motive, que me atrape, que me enamore, que yo diga, eso va para acá, esto yo lo compro? ¿Qué sería? Pues yo entiendo que mi experiencia, porque vas a aprender en cabeza ajena todos los errores que en algún momento yo pude cometer hasta llegar a lo que hoy yo soy, pues están plasmados. Es algo, o sea, es un libro práctico, o sea, nosotros no quisimos trabajar la teoría. Cuando te dije quisimos es porque yo empecé desde el 2023 a escribir todas esas vivencias, todo ese crecimiento, mi mentalidad, a ir cambiando la mentalidad de lo que, ¿verdad? Vamos a decir que nosotros mismos traemos, de muchos tabúes, muchas limitaciones, a convertirlas realmente en mentalidades prósperas que me permitieran no solamente pensar en Arlenis, aunque yo te estoy llamando a ser egoísta, podría de muchos decir, pero es un egoísmo sano, sino que cuando yo pienso en mí, poder ayudar a los demás y poder llegar a ese propósito, porque la vida toma sentido cuando tú alineas el propósito material con el propósito espiritual y convergen porque hace sentido. Y tú dirás, ¿cómo así, Arlenis? Cuando yo hago el bien, todo se traduce en bien para mí y en bien para los demás. Entonces, toda decisión que tomemos desde el ser hacia el bien, no hay forma que nos salga bien. ¿Qué tanto trasnocho o qué tan complejo fue el tema de tú conciliar el sueño, el momento de tomar una decisión? ¿La tomo, no la tomo? ¿Acciono o no acciono? Pues déjame decirte que al inicio, antes de verdad trabajar todo el 360, de entender qué yo quiero dejar, ahí yo entro con el legado. O sea, Arlenis, cuando ya no esté, porque voy a llegar a un punto que no voy a estar, ¿cómo quiero que me recuerden? Y entonces conecto la parte de mis valores, conecto la parte de mi trayectoria, de poder hacer las cosas bien hechas, sin caer en el perfeccionismo, y ahí entonces poder decir, ok, mis decisiones ¿van a impactar positivamente a los demás o es un acto que solamente me beneficia a mí? Entonces, un profesor una vez me dijo, cuando tú tengas dos caminos, elige el que más paz te da. Entonces, las decisiones no hay que tomarlas en ese mismo momento, hay que reflexionar, ver el contexto y tomar la que más paz te da y tratar de ver las alternativas que tenemos y cómo esas alternativas impactarían al entorno como a ti mismo. Tú hablas mucho sobre reflexionar. Trabajar en un cementerio te hace pensar mucho en la muerte e interiorizar contigo. Claro que sí. Claro que sí. Y más cuando son servicios catastróficos. Porque me hace recordar que tengo una familia, cada día que yo me levanto dar las gracias por una oportunidad más de vida, en las noches agradecer por el día que termina y demostrar mucho cariño. O sea, yo siempre digo que cuando ya no esté en esta vida terrenal, me puedan recordar por esas acciones que hacen diferente al ser humano. O sea, a mí me encantan los detalles. Yo digo que no es lo mismo yo traerte un café sin una bandeja arreglada a simplemente traerte el café con esa bandeja. O sea, yo te estoy comunicando que yo tomé un tiempo para poder entregarte ese café, presentártelo. ¿En qué momento tomaste la decisión de caminar bajo fe y dejar tus apegos? Decir, esto es lo que hay que hacer, déjame enfocarme. Pues desde que yo empecé a trabajar en el cementerio hace 11 años. ¿De verdad? Sí, de verdad que sí. Yo siempre he sido una mujer muy de fe. Fui formada inclusive en colegios católicos y siempre he entregado todo en manos del Señor, porque al final de cuentas Él no te va a dejar caer ni te va a dar pruebas que tú no puedes soportar, y si pasó tiene un propósito. Y siempre trato de que todo el entorno pues entienda que si hay algo, vamos a buscarle cuál es la enseñanza. ¿Se podría llegar a convertir una persona en líder sin pagar un precio? No, hay un precio que pagar. Nada es perfecto. ¿Qué tú le recomiendas a una persona que quiere ser líder? ¿Qué tiene que hacer? Lo primero es descubrir su propósito de vida.
Segundo, trabajar en su legado. ¿Qué es lo que quiero que por lo que me recuerden? Y tercero, hacer un plan de acción. Por eso es que el libro es totalmente práctico, es digital. No quise hacerlo físico, en impresiones, porque así tú puedes, como está en PDF, borrar, escribir, y que debemos ser flexibles, porque cuando tú eres líder, tú tienes que saber que tú vas a impactar a una población. Y la población tú la eliges, a un mercado. Y tú tienes que no solamente exigirles, sino guiarlos, porque detrás de cada rostro hay una historia. ¿Se han reducido los jefes en la República Dominicana? Para nada. ¿Siguen siendo jefes o se han convertido en líderes? Bueno, mira, te voy a ser muy transparente. No todo el mundo que está ocupando posiciones de altas gerencias se consideran líderes. Sí se está trabajando en República Dominicana para cambiar esa mentalidad de jefe a líder, pero la realidad es que nos topamos, o más bien yo me topo en una masa laboral cuando estoy en el proceso de reclutamiento, donde veo que no hay líderes, porque solamente nos enfocamos en el resultado, en lo que la empresa necesita. Pero si yo quiero retener un talento, si yo quiero transformar esas vidas, va más allá de simplemente el resultado. ¿Por qué tú entiendes que hay tantos jefes y cómo podría cambiarse ese chip? ¿Se podría modificar en los que ya están o habría que sustituirlo por una nueva generación que entienda la dinámica de hoy en día? Pues te cuento que es por un tema de formación. Yo he llegado a la conclusión de que las formaciones de nuestras generaciones hacia atrás no tuvieron la visión de formar las competencias blandas de esos profesionales. Por ende, nos enfocamos mucho en lo que es la parte técnica, en el hacer, y dejamos de un lado al ser. Ahora hay nuevas corrientes que veo que incluso los programas de las universidades los están reestructurando, donde no solamente se enfocan en el saber, sino también en trabajar a la persona. Entiendo que post-COVID hubo un llamado más bien, o despertó el contacto con las emociones y el poder inclusive tener un consejero, un profesional que te guíe, y yo estoy muy de acuerdo de que todos necesitamos ayuda para poder ir descubriéndonos, porque es que el ser humano es misterioso de por sí. O sea, cada etapa de tu vida trae consigo una caja de Pandoras. Y aunque tú tuviste una experiencia, y yo hablo desde la experiencia, tú tienes que vivirlo. Pero si tiene una persona que tal vez te guía y te puede dar un buen consejo, bueno, pues eso sería buenísimo. Qué chulo, señores. Ya nosotros hemos llegado a la parte final del Sapo en la Sopa. Arlenis, ¿dónde está tu libro? ¿Cómo se llama? ¿Dónde la gente lo compra? Todo sobre esto. Claro que sí, Mujer Imparable. Está disponible en mi Instagram, Arlenis Nicasio. En el link de la bio pueden descargarlo, y con su tarjeta de crédito pues la registran y la descargan con la plataforma de Hotmart. Es una plataforma segura, y también pueden escribirme, que con mucho gusto le puedo dar orientaciones, consejos. Y si ya quieren hablar del tema de la previsión familiar, de cómo construir el legado, pues pueden visitar a Fuente de Luz en sus redes sociales, Fuente de Luz DO, y también tenemos la página www.fuentedeluz.com.de. Última pregunta. Antes te decían, estudia porque un lápiz pesa menos que un pico y una pala. ¿Cómo tú ves la mentalidad de los jóvenes y los niños hoy en día? ¿Tienen mentalidad de ser líderes o tienen mentalidad de empleados? No, tienen mentalidad de líderes, déjame decir. Esta generación que va subiendo son muy empoderados. De hecho, mi hija me dice, mira, ahí es que yo voy a poner a Sephora. Wow. Y tú dices, ¿cómo así? Y la realidad es que Sephora es la empresa que ella está visualizando. Hasta nombre le puso. Sí, porque a ella le gustan los maquillajes y ella lo va a poner y quiere un edificio grande, y tiene 7 años. Entonces, los niños ahora son muy despiertos, y la realidad es que sí, es una generación muy bonita, pero nosotros como padres tenemos que seguir guiándolas, igual que los tutores, los maestros, poner límites
poner límites y hacer una balanza entre lo bueno de la tecnología, pero lo bueno de lo tradicional, porque eso es lo interesante. O sea, va a llegar un punto generacional donde vamos a volver a nuestros inicios, porque lo chulo es tu poder conectar lo de antes con lo de ahora. Qué interesante, señores. Ya, chaito, pues, pórtate bien, no hagas desarreglos. Di que mañana es jueves. Bye, bye.